Hola muchachos y muchachas, voy a hablar de un tema cuando uno se pregunta si las Fuerzas Armadas chilenas tienen dinero para comprar material o no. Cuando se acabó la ley reservada del cobre, que es la ley numeral 13.996, que es la famosa ley del cobre, que el 10% pasaba a las Fuerzas Armadas, entre comillas se acabó. ¿A qué me refiero con eso? Porque según lo que la nueva ley, que sería la nueva ley plurianual, ley 2111, que habla respecto a esto, habla de cierta forma de ciertos elementos que le vamos a tener en cuenta ahora y se los voy a dar a conocer, ya, para que se den cuenta de que Chile sí tiene, como le dijera, sí tiene dinero para comprar, ya. Y esos puntos clave los voy a hacer referir ahora. La ley del cobre o la ley reservada establece que era el 10% de las ventas de Codelco de las utilidades para financiar las Fuerzas Armadas chilenas. De esta ley se establece ese requisito, ¿ya?, que era anterior. La nueva ley plurianual dice lo siguiente. Esta ley, la nueva ley, establece que ese impuesto del 10% que financió las arcas fiscales a través de Codelco va a ser subsidiada de cierta forma por 9 años a las Fuerzas Armadas. Es decir, esto se va a seguir permaneciendo en el tiempo. En total son 12. 9 años con un 10% hasta llegar hasta saldo 0. El año 10 serían 2,5%. que va a recibir las Fuerzas Armadas en ese concepto, hasta llegar al año 12 con 0 pesos, por lo menos dentro de las Codelco. Por lo tanto, sí hay dinero con todo el crecimiento que ha tenido ahora el tema del cobre. Este 10% va a ser muy interesante, por lo tanto es ahora el momento de invertir y comprar. Hay dinero, aquí no estoy diciendo que no hay dinero, aquí hay un tema de que no hay voluntad política. Imagínense que Boric compre aviones de combate F-35. Le vuelvo la pregunta a ustedes: ¿qué haría la gente? ¿Cómo saldría a protestar a las calles? Pregunta abierta. ¿Y cómo la izquierda alegaría respecto a eso mismo? Por eso es un tema de política, un tema de sentido común de la política. Dentro de eso también se hace el concepto de controles civiles y democráticos, especialmente las plantas de las Fuerzas Armadas. El concepto del plurianual es para capacidades estratégicas, donde está basado en el concepto de la fiscalización y también el tema del control democrático y civil. El presupuesto de cada año va a ir de cierta forma disminuyendo hasta el año 2012, en 12 años más, pero hay un ítem que se llama presupuesto reservado, y ese presupuesto reservado lo pueden usar el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras, Límite del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Agencia de Inteligencia, son los que pueden usar esa ley. El gráfico que le voy a dejar en la pantalla habla de la evolución del monto gastado en reservado de gastos centrados en millones el año 2022. Hay el año 2009 hay un descenso así en forma paulatina. Solo en el año 2014 hay una pequeña evolución, que son 9.698 millones de dólares, y el año 2020 8.586 millones de dólares, según el gráfico, fuente presupuestaria CIPRES.
a cifras hasta el año 2018, que corresponde a los montos ejecutados durante ese año cifra 2019 y 2020. También en millones el año 2020, el total, también ahí se pueden ver ciertas curvas de ascendencia. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, desgraciadamente hay una cola que es fea, que es el fraude tanto Carabineros como el Ejército, y eso es feo. Porque ese dinero reservado era para otra cosa y no para que se lo gastaran algunos generales o coroneles. Y ahí desgraciadamente el gasto reservado que se asigna al Ejército es de un 33% del total anual, donde cada año se debe investigar de cierta forma en qué se gastó, qué se hizo con ese 33%. Hay un tope que cuando empezó el tema del COVID-19 quisieron tocar ese dinero para sacarlo, para darlo los bonos IFE y otros tipos de bonos. No sería raro que Boris lo haga ahora, porque hay un reservado para compras. Ya. Y recordar que en el proyecto plurianual son 12 años. 12 años donde el 10% del cobre se va a seguir dando. En el año 9, eso de cierta forma, el año 10 específicamente cae en 2,5. Y el año 10, el 11 y el 12 comienza a correr lo que se conoce como proyecto plurianual. 2 años. En resumidas cuentas, 12 años. Entonces, cuando hablamos de que no hay dinero para compra, eso es mentira. Chile tiene la capacidad para comprar materiales, a lo mejor los aviones de combate F-15, tiene también para comprar sistemas de misiles de largo alcance o otro sistema de materiales, tiene para renovar los tanques Leopard 2A4, la actualización y material como los vehículos Striker o los que sean para los vehículos de personal. Ese dinero existe, es tácito. Y ahora con el aumento del cobre deja de cierta forma una postura muy amplia respecto a lo que venía de cierta forma con los años anteriores, que había incluso el cobre llegó a un momento cambio por cambio. Y esto ha llevado a cambios y a proyectos. Y esa ley de cierta forma del plurianual tiene que ser revisada y autorizada por el Congreso. Lo que se llama controles civiles. Ya. Esto implica de cierta forma que va a haber más control a ciertas compras. Puede ser bueno, puede ser positivo, pero también puede ser peligroso, ya que por temas políticos, muchos de los políticos de cierta forma no van a autorizar o no van a estar de acuerdo con las compras o las actualizaciones, porque aquí es un tema político. Ya, también hay que ser bien sincero en esto es un tema netamente político. No es porque las Fuerzas Armadas no quieran comprar, no es porque el Ministerio de Hacienda no quiera pasar el dinero está. El problema es que desgraciadamente en Chile se gastan muchos millones de dólares en asesores que ganan, que creo que con suerte deben verlo una vez al año, que ganan millonadas, y asesores de asesores y muchos asesores, mucho compadrasto respecto a familiares metidos trabajando en el tema de las asesorías. Incluso Boric dice que no aumente a más del 60% los asesores que son familiares. Tiene un nombre eso, colocan el nombre aquí abajo. Dinero ahí.